Si un centenario tiene sentido hoy día en nuestro mundo, donde tantas cosas y efemérides hay que celebrar, es precisamente para eso. De alguna manera revivir la figura que tratamos de recordar, y sobre todo cuando esa figura tiene un mensaje tan vivo, tan actual, tan amplio, pues me parece que sería por nuestra parte injusto el que no celebráramos el centenario, no solo por nuestra parte, sino que privaríamos a la sociedad de un momento y una oportunidad que va a tener de conocer más esta figura tan excelsa. Detenerse no es algo que parece que guste mucho a la gente, y sin embargo, precisamente porque no gusta, eso es el índice mejor de la necesidad que tiene de hacerlo, de detenerse para aprender y para escuchar estas palabras que durante siglos han dado luz, han dado una orientación a tantas personas. Por tanto, el no querer escucharlas, el no hacer la pausa debida para escucharlas, sería también una negligencia que se vuelve contra el que la usa. Yo creo que las palabras con las que el Señor iluminó a la Santa en aquel momento, hace 450 años, y con las que le anunció y predijo, solo Dios puede hacerlo, que sería una estrella que diese de sí gran resplandor, pues ahí está la historia para acreditarlo, y la estrella que da resplandor no es tanto los muros de un convento, la presencia inamovible de una comunidad allí, cuanto el mensaje que efectivamente a través de ello quiso transmitir Santa Teresa, que no es otro que el de ahondar en esa relación, en ese descubrimiento de la cercanía de Dios, que tanto puede acompañarnos en nuestra vida y tanto puede ayudarnos. No es sencillo acercarnos a un mensaje en el que se nos habla de unos conceptos, de unas realidades, como es la de Dios, que no es lo más próximo a nuestros gustos y a nuestros ajetreos de cada día, pero insisto en lo que he dicho, precisamente por eso es por lo que nos es más necesario el hacer la pausa y el detenernos a escuchar esa voz interior, ese descubrir, como ella descubrió, que no estamos huecos por dentro, que hay una voz que escuchar, que hay una compañía que nos acompaña, que hay un amigo que va haciendo con nosotros el camino, y que son realidades con las que si contamos, pues la vida se nos hará más hacedera, más fácil. Creo que en ese sentido la Orden ha marcado muy bien el camino cuando nos ha hablado de una peregrinación espiritual que hemos ya comenzado y donde cada año pues nos detenemos en la lectura comunitaria, pero también no solo para nuestro beneficio de comunidades teresianas, sino para poder transmitir más ahondado el mensaje que ya hemos recibido. Cada año nos acercamos a una de sus obras cumbres. Entonces, sin duda alguna, la mejor celebración, preparación para el centenario y después la celebración será escuchar en vivo su palabra, que sigue teniendo la misma vigencia y el mismo calor con que ella la escribió, aunque para escuchar esa palabra en principio y detenernos a saborearla sí que hace falta un cierto aprendizaje para que no nos resulte, más que nada por razones de lenguaje, un poco desusado. Pero cuando se acerca a uno con sencillez y no se espanta de ese primer momento, pues acaba siendo realmente una lectura sabrosa, como puede hacerlo es un vino añejo. Pues habría que empezar por lo que es más fácil de comprender. Entiendo, por ejemplo, que la lectura de las fundaciones siempre será una lectura para no iniciados, donde tanto el estilo como el contenido pues se presta a la lectura, diríamos, de la persona, no voy a decir más superficial, pero sí menos avezada a los contenidos espirituales. No es que en el libro de las fundaciones no los haya, que también los hay, y aparece Dios como el agente en cada esquina y en cada capítulo de las fundaciones, ¿verdad? Pero puesto que se ciñe mucho también a la narración de unos hechos exteriores y a la descripción de unos lugares donde ella ha vivido, de unas personas con las que ha tratado, con lo cual nosotros podemos empezar a reconstruir la historia de aquel tiempo, pues resulta mucho más fácil de leer que no cuando nos metemos ya en la lectura de la vida, que es irrenunciable, pero que ciertamente requiere, me parece, primero este contacto con una lectura más fácil. Sí, nuestra peregrinación espiritual, que hemos dicho, no puede ceñirse a la simple lectura, está claro. De la misma manera que la Santa, cuando escribe, tiene una intención última, que es la de engolosinar, contando el relato de la experiencia que ella ha tenido para que otras personas se estimulen a recorrer el mismo camino, y ella nos garantiza de que Dios saldrá al encuentro de cualquier persona como lo ha salido al encuentro de ella.
pues entonces indudablemente el camino y la oportunidad es la oración. ¿Cuáles sean las dificultades de la oración? Pues la misma Santa las plantea cuando nos habla del primer grado de oración, y siempre estará, pues, en primer lugar, la perseverancia, o sea, el cansancio de acudir todos los días a sacar agua del pozo y no encontrarla. Por tanto, lo primero que se necesita sí es esa determinada determinación, pero no ya de algo trascendente, sino de ir todos los días a encontrarse con quien sabemos nos ama, que al fin es la decisión más simple y más elemental de la oración que ya nos ha dado, ir al encuentro de un amigo que nos está esperando y al que siempre habrá algo que decirle, siempre habrá algo que escuchar de él, y para eso, porque también a veces calla, pues habrá que acudir un día y otro, aunque nos parezca que no hacemos nada. Y ahí vendría el consejo inevitable de la Santa, ¿verdad? Hablando ya de la sequedad como un problema muy concreto de la vida de oración, que aunque para toda la vida le durare esa sequedad, pues no abandonar a Cristo con la cruz, sino que perseverar como perseveró ella, aunque a veces pues lo hiciera muy forzándose a sí misma y esperando que diera el reloj, la hora, para terminar. Sí, es inseparable lo que ella hizo, de lo que ella vivió, de lo que ella era, y en ese sentido pues tenemos que decir que tanto como santa debemos de verla como un ser humano como los demás, ¿verdad? Lleno de buenos deseos y a veces también pues de dificultades, de reticencias, de cobardías. Siempre se ha ponderado mucho el humanismo de la santa, ¿verdad? Y en ese humanismo pues se engloba o se trata de aludir a todos aquellos valores estrictamente humanos, desde pues la afabilidad en el trato. Ella ha insistido en el camino de perfección, en que cuanto más santas, más conversables las monjas, que no es un santo triste, se ha hecho famoso, aunque no sea estrictamente una cita teresiana, decir que un santo triste es un triste santo, ¿verdad? No es una cita exacta de la santa, pero bueno, sí recoge un poco su pensamiento de que la santidad no es algo adusto, no es algo que haya que vivir así arrinconado. Ella hablaba de las personas encapotadas, que no le gustaban nada, sino al contrario, decimos de unas personas afables, tratables. Por eso ella pondrá, por ejemplo, pues en el caso del Graciano, el mismo San Pedro de Alcántara, ¿verdad? Que con la santidad con tanta suavidad o con tanta afabilidad no la había visto. Y de hecho es lo que en su propio ejemplo daba el estímulo, ¿verdad? María de San José nos cuenta que lo que a ella le deslumbró cuando la conoció en Toledo, siendo una jovencita en el palacio de doña Luisa de la Cerda, ante todo era la naturalidad con que vivía todas las cosas, la sencillez con que se presentaba y esa alegría que nace de un bienestar interior, de un estar efectivamente a buenas y a bien con Dios. Bueno, hay libros enteros escritos sobre ella, y así en este momento pues yo no sabría sino recordar quizá aquella anécdota del padre Salinas, un dominico, que cuando se entera que el padre Báñez, otro dominico, pues tiene una relación asidua con Santa Teresa, le dice: me han dicho que sois mucho de una monja por ahí, la Madre Teresa, y dice: no os fiéis de virtudes de monja. Y el padre Báñez, un poco molesto, ¿verdad?, porque se tenía por una persona sesuda, con esta insinuación del provincial Salinas, le dice: ahora va a ir usted a Toledo. Dice: hable con ella y luego cuando vuelva ya me dirá. Y entonces viene el padre Salinas a Toledo. Toledo fue siempre un lugar para la santa muy, muy gozoso, muy sereno, tanto que pues eso se llamaba su quinta de recreo, ¿verdad? Cuando vuelve el padre Salinas y se encuentra con el padre Báñez, es cuando le dice aquella frase famosa, ¿verdad? Me habíais engañado, que no era una mujer, sino un varón, y de los muy barbados, en el sentido de que había descubierto en ella, ¿verdad?, unos valores de entereza que no sé por qué la sociedad siempre ha querido identificar con los hombres, no con las mujeres. Entonces había descubierto ciertamente en aquella mujer, aparte de todos sus valores femeninos que los tenía y deslumbrantes, pues también esos otros valores que parece que eran privilegio de los hombres. No se conoce bien a la santa mientras de alguna manera no se conoce y se maneja, diríamos, el epistolario. Es curioso porque muchas veces nos centramos e insistimos en las obras mayores, donde ciertamente está su doctrina más enjundiosa. Pero para conocer el talante de la santa es imprescindible, insisto, el acercamiento una y otra vez al epistolario, hasta que de alguna manera se domina. Digo una y otra vez porque de entrada ciertamente es más difícil la lectura del epistolario
que la de cualquiera de sus obras escritas mayores, por una razón simple. Las obras escritas, aunque ella haga sus diversiones, al fin tienen una temática, va siguiendo capítulo tras capítulo lo que se ha propuesto, aunque sea que le venga espontáneamente, pero las cartas cada una no tiene ninguna conexión con la anterior. Entonces van dirigidas a personajes distintos, en momentos distintos, y eso de entrada pues quizá despista un poco al lector, porque tiene que situarse en un contexto diferente en cada carta que lee, pero una vez que se ha vencido ese reparo y se conoce un mundo, el mundillo en que Santa Teresa se mueve, las cartas resultan un documento no solo ya, insisto, imprescindible, sino realmente rico, injundioso, divertido para conocer a la santa, porque es donde ella ciertamente palpita más en esa dimensión humana y vemos su reacción auténtica y real a los problemas. Porque en un libro, quieras que no, siempre se aporta la doctrina, aquello que debiera de ser, mientras que en la carta sale muchas veces lo que es, como respuesta concreta a los problemas que se le plantean. No es lo mismo que nos hable de la confianza en Dios, por poner un ejemplo, a que veamos un ejercicio de confianza en Dios cuando se ha presentado un problema. Y que si hay en una comunidad un problema, veamos que su reclamo de la oración es mucho más vital que cuando nos hable de la oración en un libro, porque está respondiendo a una necesidad concreta. Una frase que para mí es recuerdo y que me ha acompañado a lo largo de mi vida, ya no corta, y es que aún la tengo escrita sobre mi mesa o sobre la estantería y la he tenido siempre delante, es la frase con la que ella resume su actitud cuando su tío don Pedro le invita a que le sirva de lectora en aquellos libros espirituales que para ella en aquel momento, más enfrascada hasta entonces de los libros de caballerías, pues no le hacía ninguna gracia. Pero por complacer a su tío, porque esto del complacer fue siempre para ella una razón poderosa, ¿verdad? Y era una de esas virtudes humanas que decíamos antes, pues entonces empieza a leerle los libros que le recomienda. Y concluye la santa pues como un poco dolida de esa actitud suya, como si se avergonzara de haberlo hecho, ¿verdad? Dice, porque en esto de dar contento a otros he tenido extremo, aunque a mí me hiciese pesar. Que creo que es pues aunque ella lo dijera así por humildad y como arrepintiéndose, es un buen lema para una vida, el procurar complacer a los otros, aunque para complacerles haya que olvidarse de uno mismo muchas veces.